La última parte del panel está a cargo de Corina Rodríguez Enríquez. Ella es economista, máster en políticas públicas y doctora en ciencias sociales, investigadora de DAWN, de Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era, y su presentación se va a titular La dimensión de género en los sistemas de pensiones. Bueno, buenos días. Quiero comenzar agradeciendo la invitación a Fundación Sol por estar aquí, compartir este día de conversación, de intercambio de ideas. Es un placer ver además esta sala llena. Muchas gracias a todos y todas por venir, y es muy lindo también ver esta sala decorada con estas consignas a las que adherimos. Yo quería compartir una reflexión sobre este debate en torno a los sistemas previsionales, particularmente desde una perspectiva feminista. ¿Me acerco más o uso este? Okay. ¿Ahí me escuchan bien? No. Si no responden, quiere decir que no me escuchan. Bueno, les estaba diciendo que voy a compartir una reflexión sobre este debate en torno a los sistemas previsionales desde una perspectiva feminista, y que voy a hacer, no traje ningún PowerPoint, voy a presentar mi exposición en tres partes. En la primera, básicamente quiero hacer algunas reflexiones sobre por qué consideramos que los sistemas de pensiones son en la práctica reproductores de las brechas de desigualdad, y particularmente de las brechas de desigualdad de género. La segunda parte va a ser una pequeña recopilación de experiencias que en los países de América Latina se vienen implementando para tratar de abordar este problema de cómo los sistemas de pensiones reproducen las brechas de desigualdad de género. Y quiero cerrar con una pequeña última parte de reflexiones en torno a cuáles me parece que en esta línea son entonces los desafíos para una agenda de la seguridad social y también para una agenda feminista, y cómo podemos fortalecer el diálogo y la articulación entre estas dos agendas. Entonces, para comenzar con la primera parte de por qué consideramos que los sistemas de pensiones reproducen las brechas de desigualdad, creo que lo primero que es importante señalar es que los sistemas de pensiones operan en una estructura económico-social, en un sistema económico-social que está atravesado por un sistema de género que, a pesar de los cambios y a pesar de ciertos progresos, todavía mantiene a las mujeres y a otras identidades diversas en posiciones subordinadas, particularmente en posiciones económicas subordinadas. Y un punto fundamental para poder sostener mi argumento de que en este marco los sistemas de pensiones sostienen esta desigualdad y la reproducen, es que los sistemas de pensiones fueron construidos históricamente en relación a la posición de las personas en el mercado laboral, con cuerpos únicos o centrales, contributivos, donde la vía de la contribución estaba relacionada con la participación en el mercado laboral y con cierto nivel de ingreso en ese mercado laboral. Y este hecho fundante de los sistemas de la mayoría de los sistemas de protección social es central a la explicación de la reproducción de la desigualdad. El primer elemento discriminatorio en este sentido, y tal vez el elemento discriminatorio esencial de construir sistemas de protección social, de pensiones particularmente, en torno a la posición de las personas en el mercado laboral, es que hay un tratamiento diferente a trabajos distintos, y particularmente hay una consideración diferente de la propia noción de trabajo, del trabajo que podemos definir como trabajo productivo o trabajo para el mercado o trabajo remunerado. Ese se reconoce como trabajo y es en torno a ese trabajo que se construye el sistema de pensiones, y en cambio se desconoce, se invisibiliza y se niega el trabajo que podemos definir como trabajo reproductivo, trabajo de cuidado, trabajo no remunerado.
Y aquí hay dos elementos básicos que en este hecho fundante discriminatorio sucede, que tiene que ver con que, por un lado, no se reconoce el aporte que este trabajo reproductivo de cuidado hace al funcionamiento del sistema, y por otro lado, no se reconoce que la forma en que se organiza este trabajo de reproducción es central para explicar la diferente participación de las personas en el mercado laboral, y particularmente la diferente participación de varones y mujeres, para hablar en términos un poco binarios, o muy binarios, la participación de varones y mujeres en el mercado laboral. Dos palabras sobre estos dos elementos. Lo que estoy diciendo es, al discriminar entre trabajo para el mercado y trabajo reproductivo o de cuidado, y desconocer a este último como trabajo, lo que sucede es que se desconoce que este trabajo de reproducción cotidiana de la vida, este trabajo doméstico y de cuidado que se realiza al interior de nuestros hogares, que mayormente se realiza de manera no remunerada y que por la división sexual del trabajo y a pesar de todos los cambios operados seguimos realizando las mujeres en mucha mayor medida que los varones, este trabajo es fundamental para el funcionamiento del sistema económico y social, es fundamental para reproducir la vida, es fundamental para reproducir la fuerza de trabajo, es fundamental para que exista ese otro trabajo que sí se considera trabajo y que si conseguimos participar en ese mundo del trabajo podemos eventualmente acceder a una pensión. Entonces, el primer elemento que desde la visión feminista denunciamos es que aquí se está invisibilizando un trabajo que es imprescindible para el funcionamiento del sistema. Si de un día para el otro quienes realizamos el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado dejáramos de hacerlo, el sistema colapsaría, que por ahí no es una mala idea si pensamos cómo funciona y las consecuencias que tiene este sistema. El problema es que colapsa el sistema y colapsa la vida humana, y ahí tal vez podamos tener un segundo pensamiento respecto de, bueno, tal vez no tengamos que interrumpir de un día para el otro, pero tal vez tengamos que empezar a pensar cómo lo hacemos de manera diferente. Esta discusión que plantea los feminismos, que plantea muy centralmente la economía feminista, pone en cuestión toda la noción de merecimiento que hay detrás de los sistemas de pensiones, ¿no? Porque, como nos señalaba el compañero del OIT, se entiende que el objetivo de los sistemas de pensiones es garantizar un ingreso en la vejez, pero no es garantizarlo para todo el mundo en el diseño más tradicional de los sistemas, sino que hay un mérito para poder acceder a esa pensión, y ese mérito está puesto en haber tenido un desempeño en el mercado laboral y que ese desempeño haya sido lo mejor posible en términos de expresado en el nivel salarial. Entonces, decir, bueno, cuidado, acá hay todo otro trabajo que no es reconocido, pone en cuestión este merecimiento. ¿Quiénes merecen recibir esa pensión? ¿Solo los que participan en el mercado laboral o también quienes sostienen o quienes sostenemos cotidianamente la vida y la fuerza de trabajo que es imprescindible para producir valor económico? El segundo aspecto de esta discriminación entre trabajo remunerado y no remunerado es que no se tienen en cuenta que la forma en que se organiza el trabajo, el concepto que solemos usar de organización social del trabajo, la forma del cuidado, la forma que adopta esta organización social del cuidado es tal que la mayor parte de este trabajo de cuidado recae en las mujeres, y este sigue siendo el principal obstáculo a la plena participación de las mujeres en el mercado laboral. A pesar de todos los cambios que ha habido, que son innegables, la división sexual del trabajo y la organización social del cuidado implican que para las mujeres las responsabilidades de cuidado sean un obstáculo central que hace que, en términos relativos, participemos menos que los varones en el mercado laboral. En América Latina, en promedio, la tasa de participación de las mujeres, con mucha variedad entre países, es 20 puntos porcentuales más baja que la de los varones. Pero no solamente que tengamos esta brecha en la participación laboral, sino que además estemos sometidas a una probabilidad mucho mayor que los varones a padecer situaciones de desocupación,
y que cuando conseguimos participar en el mercado laboral y conseguimos un empleo, en mucha mayor probabilidad ese empleo sea un empleo informal, un empleo precario, un empleo de menos tiempo y como consecuencia un empleo en ciertos sectores de actividad en particular. En el mercado laboral sigue operando la segregación de género, hay empleos feminizados, empleos masculinizados, y los empleos feminizados tienen características de menores salarios y mayor informalidad, que cuando participamos en el mercado laboral nos cueste mucho más que a los varones ascender en la carrera de las ocupaciones laborales, lo que se llama la segregación vertical, la existencia de ese techo de cristal, ese cielo raso de cristal que no nos permite seguir subiendo. Y la suma de todos estos mecanismos de discriminación de género en el mercado laboral, las persistentes brechas de género en el mercado laboral, llevan a que siga existiendo una brecha de ingresos laborales de género. Las mujeres en promedio seguimos ganando menos que los varones. Y todo eso entonces va a repercutir en la posibilidad de acceder a una pensión y cuando accedemos en la calidad que tenga esa pensión, fundamentalmente en el monto de la pensión monetaria que recibimos. Entonces, el primer problema de los sistemas de pensiones, por los cuales decimos contribuyen a reproducir la desigualdad, es que discriminan entre trabajo productivo y trabajo reproductivo, y esto afecta principalmente a las mujeres. El segundo elemento es que tanto los sistemas de reparto como los sistemas de capitalización reproducen las brechas de desigualdad de género de los mercados laborales. Y esto sucede con mayor o menor intensidad según cómo sean los diseños específicos de los sistemas de pensiones. Pero todas estas desigualdades en el mercado laboral que yo les fui señalando, en la participación, en la desocupación, en la informalidad, en la precariedad, en el empleo parcial, en el ingreso, lleva a dos brechas de género básicas de los sistemas de pensiones que podríamos decir están en algún sentido heredadas del mercado laboral. La brecha de género en el acceso a las pensiones, estas trayectorias más inestables de las mujeres y más informales y precarias, hace que para las mujeres sea más difícil que para los varones juntar los requisitos que se necesitan para acceder a la pensión. Hay una brecha en el acceso, pero también hay una brecha en la calidad de los beneficios. En la medida en que en muchos casos el monto de las pensiones siguen estando determinadas por los registros salariales, en la medida en que persiste la brecha salarial de género, la brecha de género de los ingresos laborales, las mujeres percibimos pensiones más bajas que los varones. El tercer elemento que quería mencionar es que, si bien tanto los sistemas de reparto como los de capitalización individual reproducen las brechas de género del mercado laboral, esto se hace más profundo en los sistemas de capitalización individual, porque estos sistemas establecen una vinculación más estricta entre registros contributivos y acceso y nivel de los beneficios. Entonces, los sistemas de capitalización, en mayor medida todavía, reproducen estas desigualdades, pero además suman desigualdades propias, una de las cuales es la utilización de tablas actuariales diferenciadas por sexo a la hora de pactar las pensiones que se van a cobrar. Básicamente el problema aquí es que las mujeres tenemos, este elemento que estoy mencionando se agrava cuando la edad de retiro es diferencial por sexo, lo que sucede todavía en muchos sistemas de pensiones de la región, donde las mujeres nos retiramos a una edad más baja que los varones. Este hecho, sumado a la aplicación de tablas actuariales diferenciales para establecer el monto de la pensión, deriva en que las mujeres tenemos menos tiempo para acumular los mismos requisitos que los varones y después más tiempo en el cual tenemos que vivir de esa pensión. Entonces podemos acumular menos capital para después distribuir en un tiempo más largo de vida, porque las mujeres tenemos una esperanza de vida promedio más larga que la de los varones. Y este hecho de la edad diferencial es el cuarto punto que tiene que ver con las brechas de género en los sistemas de pensiones. Si bien estas
este elemento de diferenciar la edad de retiro entre varones y mujeres tuvo una inspiración inicial en pensarla como un reconocimiento a la situación más desaventajada de las mujeres en el mercado laboral, y con el tiempo se ha ido argumentando que de hecho también puede interpretarse como un reconocimiento tácito al trabajo no remunerado. En la práctica, esta discriminación que intentaba ser una compensación se transforma en un hecho perjudicial para las mujeres, que como decía, tenemos menos tiempo para sumar años de aporte, para conseguir mejores salarios y para llegar a los mismos registros contributivos que los varones. Entonces, estos son los elementos que explican que los sistemas de pensiones reproduzcan la desigualdad. Este es un hecho que se ha venido discutiendo, las visiones feministas han venido produciendo evidencia contundente respecto a estas situaciones, y de hecho en la región, en América Latina, se ha dado un debate respecto de cómo pueden atenderse algunos de estos elementos de discriminación y muy particularmente cómo puede utilizarse el sistema de pensiones para reconocer de alguna manera el trabajo no remunerado que principalmente realizamos las mujeres. Entonces paso a la segunda parte de mi presentación, que tiene que ver con, cuáles han sido algunas de estas herramientas. Y me concentro particularmente en lo que ha venido pasando en los países de la región. Yo diría que hay una variedad de herramientas que se vienen utilizando con resultados diversos, pero que me parece que es bueno clasificarlas en herramientas que explícitamente buscan atender la cuestión del trabajo no remunerado de las mujeres y algunos de los mecanismos que reproducen las brechas de desigualdad, y otros mecanismos que no han sido diseñados explícitamente para esto, pero que han tenido o que tienen consecuencias en este sentido. En este primer grupo, en mecanismos que explícitamente buscan reconocer el trabajo no remunerado, básicamente se han venido implementando dos instrumentos. Uno tiene que ver con buscar compensar la dificultad en alcanzar los registros contributivos suficientes. Particularmente la mayor dificultad que las mujeres tenemos respecto de los varones en juntar los años de aporte necesarios para poder recibir la prestación. Y en este sentido, el instrumento que se usa tiene que ver básicamente con aplicar lo que se llaman contribuciones ficticias, es decir, computar años de aporte en vinculación en general con la cantidad de hijos o hijas que se han tenido. Es el caso de Uruguay, es el caso de Bolivia para el componente de la pensión solidaria. Entonces lo que se hace es sumar años de aporte que no fueron años de aporte efectivo, pero que se computan como tales para compensar el trabajo no remunerado en función de la cantidad de hijos e hijas que se han tenido. Entonces eso lo que busca es facilitar poder llegar a la pensión. Luego hay mecanismos explícitamente implementados que lo que buscan es mejorar el monto del haber previsional. Una vez que se llega a esta pensión, que el monto del haber que se cobra sea más robusto. Y algunos ejemplos de mecanismos en este sentido son, en el caso chileno, el bono por hijo, es decir, una suma fija que se suma al Fondo Individual de Capitalización. En el caso de Bolivia, el bono por maternidad para el componente de la pensión solidaria, que se le permite a las mujeres que elijan entre el bono por maternidad o una compensación con menos años de aporte, el elemento que señalaba antes. Cuando se implementa esto en el caso boliviano, las organizaciones de mujeres reclamaban por un mecanismo de compensación en este sentido y sostenían que en realidad este mecanismo de computar años de aporte no debiera hacerse en función de la cantidad de hijos e hijas que se ha tenido, sino simplemente por ser mujer, porque las mujeres no solamente hacemos trabajo de cuidado de nuestros hijos y de nuestras hijas, sino que también hacemos trabajo de cuidado de nuestros padres, nuestras madres, nuestras suegras, nuestros suegros, nuestros cónyuges o nuestros compañeros. Y que entonces atarlo estrictamente a la cantidad de hijos o hijas que se tuvieron es inexacto.
Otro mecanismo para mejorar los saberes futuros, en el caso del componente de capitalización de Bolivia, se decidió usar las mismas tablas actuariales para varones y mujeres. Y el otro ejemplo es el de reconocer en la división de los saldos acumulados en las cuentas individuales de capitalización en caso de divorcio una compensación para el miembro de la pareja que se ha dedicado al trabajo no remunerado, que es un componente de la reforma chilena. Estos son mecanismos explícitos que dicen, acá hay un problema, las mujeres destinan mucho más tiempo de los varones al trabajo no remunerado, esto les tiene implicancias en sus trayectorias laborales que les impide acceder a beneficios previsionales o que hace que accedan a beneficios previsionales más pobres. Entonces implementamos estos mecanismos explícitos para corregir o suavizar esta discriminación. Pero hay otros mecanismos que se han aplicado en la región y que no se han diseñado explícitamente para beneficiar la situación de las mujeres, pero que han tenido una consecuencia en este sentido. Uno de estos mecanismos ha sido la inclusión de componentes de pensiones universales o básicas en los sistemas, de lo que ya nos han estado hablando anteriormente, el ejemplo de la renta dignidad o la pensión solidaria en Bolivia, el caso de la pensión básica solidaria en Chile, son ejemplos de mecanismos que intentan garantizar estos pisos básicos de protección social y que benefician relativamente más a las mujeres, porque las mujeres somos las que estamos más excluidas respecto de los varones de llegar a los beneficios. Entonces, una garantía de acceso al beneficio o una garantía de ingreso básico tiene un efecto de suavizar la discriminación de género. Y también se han implementado mecanismos para poder acceder al beneficio contributivo sin tener registros contributivos suficientes. Y aquí traigo el ejemplo de Argentina. Argentina, que es un ejemplo súper interesante de reforma que va del reparto a la capitalización, al sistema mixto, incluyendo capitalización y de vuelta al reparto. En todo este proceso, sobre todo en esta última parte donde se vuelve al reparto, se vuelve a la administración pública, se implementa a mediados de la década pasada lo que se llamó el Plan de Inclusión Previsional. El Plan de Inclusión Previsional fue un mecanismo por el cual se permitía que personas que no tuvieran los años requeridos de aporte pudieran de todas formas acceder a un beneficio previsional y cuando cobraban la pensión se le descontaba un monto de esa pensión como pago de las contribuciones adeudadas, lo que llamamos en Argentina la moratoria previsional. Entonces se les da el beneficio y se les descuenta un pedacito para pagar lo que se adeudaba del sistema contributivo. Y este plan de inclusión previsional, que no fue diseñado especialmente para las mujeres, se terminó llamando jubilación del ama de casa. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las personas que entraron al sistema por esta ventana fueron mujeres. Y fueron mujeres que durante su vida de edad activa se habían dedicado sobre todo a hacer trabajo no remunerado o que habían tenido como forma de conciliar vida laboral y vida familiar trabajos muy informales y precarios. Entonces esta es otra ventana de oportunidad que sirve de ejemplo en la región para dar cuenta de cómo pueden atenderse algunas de estas brechas de desigualdad, incluso sin quererlo, porque claramente en el caso de Argentina no hubo una discusión respecto de que esto buscaba atender este elemento de desigualdad. Otro componente que a mí me parece de especial importancia tiene que ver con la atención específica a sectores de empleo remunerado que están extremadamente feminizados. Y este es el caso del empleo en casas particulares o del empleo en el servicio doméstico. En varios de los países de la región, en Uruguay, en Argentina, se han ido implementando mecanismos para formalizar este empleo y garantizar que las trabajadoras de casas particulares, que representan una proporción muy alta del empleo de las mujeres, puedan acceder a un beneficio previsional porque han sido un sector de empleo históricamente discriminado en la protección social. No solamente porque los hogares empleadores no formalizaban la relación, sino en algunos casos, como es el caso de Argentina, el país de donde yo vengo,
la propia normativa era una normativa que discriminaba legalmente a las trabajadoras de este sector, normativa que se cambió hace unos 9 años y que permitió un progresivo proceso de formalización de las trabajadoras de casas particulares que lleva a que puedan acceder con mayor facilidad a un beneficio previsional. Para cerrar esta segunda parte y ya para ir completando, ¿cuáles son las potencialidades y los límites de estos mecanismos explícitos o implícitos que buscan atender las brechas de desigualdad de género y particularmente que buscan atender el problema del reconocimiento del trabajo no remunerado? Yo diría en primer lugar que tiene una potencialidad clara porque ha tenido un efecto positivo en el acceso a ingresos monetarios en la vejez para las mujeres. Sobre todo, este impacto positivo se evalúa frente a la alternativa que era la nada misma. Entonces, frente a la nada que había antes, estos mecanismos tienen un impacto positivo. Y también tiene un impacto concreto en el nivel real de los beneficios, esto dependiendo mucho de los casos nacionales. Y me parece que el otro punto de fortaleza es que ha permitido o ha accionado en algunos países la discusión respecto de cómo las sociedades deberíamos reconocer y compensar el trabajo no remunerado que, insisto, cumple con un rol sistémico esencial. Como debilidades de estos mecanismos, yo señalaría que refuerzan la visión maternalista de la seguridad social, ¿no? Esta compensación asociada estrictamente al rol cuidador de las mujeres, y esto sucede con mayor fortaleza cuando simultáneamente a estos mecanismos no se plantea una discusión respecto de cómo solucionamos el problema de raíz, que es la injusta distribución de las tareas de cuidado entre varones y mujeres, la injusta organización social del cuidado. Y la segunda debilidad de estos mecanismos que yo señalaría es que en algunos casos son fácilmente reversibles, como es el caso de Argentina, este plan de inclusión previsional del que yo les hablaba, que llevó a la prácticamente universalidad de la cobertura del sistema previsional en Argentina. Con el cambio de gobierno se interrumpió, el nuevo gobierno decidió suspender este programa y entonces volvemos para atrás, ¿no? Progresivamente va a volver a haber personas, sobre todo mujeres, en situación de no poder acceder al beneficio previsional. ¿Cuáles son a partir de estas reflexiones, y con esto cierro, los desafíos que me parece que tenemos por delante para pensar sistemas previsionales más justos, para pensar sistemas previsionales que no solamente no contribuyan a reproducir la desigualdad, sino que la reviertan? Yo acá diría 3 o 4 elementos. La primera es que creo que tenemos que seguir discutiendo y pensando creativamente cuál es la mejor forma de romper con la reproducción de la desigualdad y en particular de reconocer el aporte del trabajo no remunerado para evitar justamente estas visiones maternalistas y para poder articular lo que el sistema de pensiones pueda contribuir con otros mecanismos que permitan transformar la injusta organización social del cuidado, incluyendo procesos de transformación cultural que son imprescindibles para que tengamos una organización social del cuidado más paritaria y más justa. El segundo elemento como desafío que quería señalar es que me parece que es muy importante insistir en algo que en esta mesa ya se dijo, que es que estamos frente a una disputa política. No es una discusión técnica, no es una discusión actuarial, no es una discusión estrictamente fiscal, es una discusión política. Y me parece que la disputa política frente a la que estamos es cómo en la sociedad se reparte el valor económico que la sociedad genera. El tercer elemento que quería señalar es que me parece que la orientación de este debate tiene que ir en línea de reforzar esta idea de que el objetivo de los sistemas de pensiones es garantizar derechos sociales. Y que aquí también creo que todavía tenemos una discusión que avanzar, que es cuáles son esos derechos. Es la cobertura de ingresos en la vejez, es el reconocimiento del aporte realizado, es cierta noción de ciudadanía. Y esto me lleva al siguiente punto que quería señalar, que es que la evidencia va demostrando que sistemas construidos bajo el criterio de ciudadanía y no vinculados
a la participación de las personas en el mercado laboral, tienen mayor potencialidad para superar los mecanismos de discriminación. Y en este sentido creo que parte del desafío por delante es despegar la discusión previsional de la discusión del empleo, o más bien traer a la discusión previsional una noción más amplia de trabajo. Y como ya me sacaron la tarjeta roja, digo 3 títulos y en tal caso después los amplío. Necesitamos integrar esta discusión con la discusión más amplia de la fiscalidad y la tributación. No se trata aquí, no es un debate sobre sostenibilidad financiera. Con la riqueza que genera el mundo, con la acumulación de riqueza que hay en el mundo está capacitado para financiar vidas dignas. El punto es cómo distribuimos esa renta. Esa es la discusión política clave. Y en este sentido, y con esto sí que cierro, esta idea de no es una discusión de sostenibilidad financiera, traigo un concepto de la economía feminista que creo que nos puede servir para dar vuelta a esta discusión. Esta es una discusión de sostenibilidad de la vida. La economía feminista aporta esta idea de tenemos que transformar las economías descentrando los mercados y poniendo en el centro la vida. El objetivo del sistema económico debiera ser garantizar las condiciones de posibilidad de las vidas que son deseadas ser vividas. Y creo que este debate puede alinearse con esta discusión de cómo construimos un sistema diferente que saque del centro a los mercados, que saque del centro al sistema financiero y que ponga en el centro a la vida. Muchas gracias.